Tenía un sermón que yo quiero invitarte y retarte. Yo sé que mañana es el evangelismo, mañana vamos a invitar a gente a Cristo Jesús, pero en la tarde tráete a alguien que necesite sanidad. En la tarde vamos a tener un servicio de milagros, vamos a predicar sobre incertidumbre, sobre fe, sobre el mismo Dios, amén, que utiliza instrumentos para sanar. Entonces en la tarde, si tienes alguna enfermedad, si conoces a alguien que tiene alguna necesidad, invítalo, amén. En el servicio de la tarde vamos a estar orando por ellos, pero esta mañana quiero predicarte un sermón que yo creo que es necesario para cada uno de nosotros como cristianos. Estaba leyendo que hoy en día hay muchísimas iglesias cristianas, pero ahora le ponen como cuando estás a dieta, light. Muchísimas iglesias cristianas light. ¿Por qué? Porque se predica la palabra de Dios, pero no se confronta al pueblo de Dios. Quiero predicarte en esta mañana una confrontación que restaura. Abre tu Biblia en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 15. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 15. Cuando estés ahí, da un fuerte amén. Y si no leíste esta semana, ahorita vas a leer un ratito. 2 de Samuel 12, versículo 1 al 15. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Versículo 4: y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo ese es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Versículo 7: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te había añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: teme Jehová, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Amén. Ya ocupo lentes. Iglesia, quiero hablarte en esta mañana sobre la confrontación. Ahora, cuando te estoy hablando de esta palabra confrontación, estoy hablando de confrontar el pecado. No estoy hablando de rechazar a la gente. No estoy hablando de menospreciar cuando alguien falla, pero sino que te estoy hablando de todo lo contrario. La confrontación también es una muestra de amor. El confrontar a las personas cuando están en pecado también es una muestra de amor. Dios confronta no para condenar. Dios confronta no para humillar. No para decirte estuviste mal y así vas a estar para siempre.
Dios trae una confrontación a la vida de las personas para llevarlos a un camino de restauración. Si no hubiera confrontación, muchos seguirían pecando, ¿sí o no? Si alguien no hubiera venido contigo y te hubiera dicho, estás mal, muchos no desistirían de su pecado. ¿Y sabes qué hace el pecado? Te lleva al infierno. Asústame, como dijo mi pastor. Se confronta para que muchos se puedan arrepentir de su pecado y puedan llegar al cielo. Ahora, mañana que vamos a ir a evangelizar, no quiero que estés, y tú, pecador, hijo del diablo, te vas a ir a... Amén. No hagas eso. Pero tenemos que saber confrontar a las personas. Tenemos que entender que confrontar el pecado es una responsabilidad, es una expresión de amor y un método con el cual Dios te lleva a que tu vida cambie. Gente está aquí porque alguien los confrontó y trató con ellos y su vida cambió. Dejaron de hacer el mal, dejaron de pecar porque Dios habló a su vida y fueron confrontados. Es triste decirlo, pero hoy en día hay muchísimas iglesias que le huyen a la confrontación. No se habla del pecado en las iglesias, se habla de bendición, de prosperidad, del Dios de amor, pero no se habla del pecado. ¿Sabes por qué? Porque la gente se les va. No, hombre, ahí ese pastor nada más me está aventando piedras. No se habla de confrontación porque se ofenden los hermanos. Pero sabes, Dios es un Dios que confronta. Confrontar a la persona, muchas veces los hermanos, los creyentes lo interpretan como me está juzgando. ¿Quién es ese hombre? Tú también eres humano, no me puedes señalar. Me estás atacando, me estás rechazando y estás siendo poco amoroso. Pastor, pero Dios me ama así como estoy. Dios quiere que cambies. Pastor, pero no eres nadie tú para juzgar. Yo no, pero Dios confronta. La Biblia nos muestra algo muy diferente a la confrontación que nosotros conocemos. Muchas veces pensamos que confrontar es ir, pararnos enfrente de alguien que está mal y decirle, estás pecando y te vas a ir al infierno. Pero en esta historia vemos cómo Natán llega con David. Y no llega enojado, no llega molesto, no llega gritándole ni reclamándole a David. Nos muestra algo muy diferente. Dios confronta porque nos ama. Dios confronta porque no quiere que vayamos al infierno. Dios confronta porque le importa nuestra santidad. Dios confronta porque quiere que cambies tu vida. Y prefiere ser directo. Prefiere hablarte claro. Prefiere decirte estás mal para que no vayas al infierno. En la historia de 2 de Samuel, capítulo 12, podemos leer una de las historias más poderosas y también dolorosas sobre la confrontación. La acabamos de leer. El rey David cae en adulterio, peca delante de Dios y lo esconde. Que nadie sepa mi pecado. Y sabes, esto lo lleva a seguir pecando, a mentir, a matar, a poner a este hombre enfrente de la batalla y decirles, hey, cuando este hombre esté enfrente, todos retrocedan. Dejen que muera en la guerra. Pero era el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, y aún así fue confrontado por su pecado. Aún así, Dios manda a un profeta a hablarle a David. Ahora piensen esto. David no era cualquier persona. De hecho, yo digo, cuando llegue al cielo, lo primero que voy a hacer es, ¿dónde estás, David? También para que me cuentes cómo le diste a Goliat con la piedra. David no era cualquier persona. Era el ungido por Dios. Dios mismo lo menciona como alguien cercano, como alguien que tenía su mismo corazón. David venció a Goliat. David es el salmista. David es el rey. Pero era un hombre que no era inmune al pecado. Era un hombre que falló, que cayó, que pecó. Y sabes, aunque la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, Dios no dijo, ay, mi Davidcito, al rato te arrepientes. Dios fue y confrontó.
Dios fue y mandó a decirle a Natán, dile que ha pecado contra mí. Segunda de Samuel 12, versículo 1. Jehová envió a Natán a David. Un capítulo antes, en segunda de Samuel, capítulo 11, no lo vamos a leer, pero nos cuenta lo que hizo David. David, te digo, siendo el rey en tiempo de guerra, donde tenía que salir a la batalla, él decidió quedarse cómodo en casa. ¿Y cuántos no nos pasa así? Cuando estamos haciendo nada, cuando estamos sin qué hacer, cuando estamos en el ocio, es cuando llegan los pensamientos de tentación. ¿Sí o no? Y ahí está David bien cómodo, descansando en casa. Los demás están en la batalla en tiempo de guerra. Y está viendo por la azotea y de repente ve a una mujer, Betsabé. La codicia, la manda a llamar, adultera con ella e intenta cubrir el pecado. Manda a matar a Urías, el esposo. Pero ¿sabes qué? Betsabé queda embarazada como de novela. Queda embarazada y se casa con David, como si nada hubiera pasado. Nadie supo que el rey fue malo. Pero aunque David intentó ocultarlo, ¿cuántos saben que Dios todo lo ve? Dios todo lo sabe. Ya me dijo que estás pecando. Segunda de Samuel 11, versículo 27. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. El pecado puede estar oculto ante los hombres. Tu pecado te lo puedes esconder a tus familiares. Tu pecado se lo puedes esconder a tu pastor. Pero ¿sabes de quién nunca te vas a poder esconder? De Dios. Quiero ver como primer punto una iglesia sin confrontación. ¿Sabes? Hay un peligro de callar lo que la Biblia dice. Omitir ciertas partes de la Biblia. Omitir hablar del pecado. O sea, porque creas una iglesia religiosa. Creas una iglesia donde no se confronta y donde todos piensan que van a ir al cielo. Mentira. Dios pide santidad. Y sí, aunque todo es por Cristo, Dios pide santidad. Una iglesia limpia y sin mancha. Ahora, una iglesia que no confronta es una iglesia a medias. Una iglesia que no confronta el pecado es porque quiere mantener a sus congregantes. No los exhorta a mejorar. No vas y les dices, oye, estuviste mal, tienes que cambiar. Dios no agrada de lo que estás haciendo. Pero tristemente muchas iglesias toleran eso. No lo aborrecen. Ahora estoy hablando de confrontación, no de rechazo. Llega gente pecadora a la iglesia y todos somos pecadores. Llegan, tratamos con ellos, van cambiando. Dios hace un cambio, los hace nueva criatura, pero tienes que confrontar. No se trata de juicio, no se trata de castigo, eso no nos corresponde a nosotros. ¿Sabes a quién le corresponde eso? A Dios. Nosotros no somos Dios, pero podemos confrontar. Hay iglesias y cristianos que confunden gracia de Dios con darle rienda suelta a todos. Sí, hay permiso de que hagas lo que quieras. Yo me acuerdo cuando íbamos a la iglesia católica de pequeños. Mi papá iba en la mañana, salíamos, se peleaban, era de siempre, iban en el carro y ya se iban peleando. Mis papás, llegábamos en la tarde con la familia, se abrían los tecates, bien tomados, luego se peleaban con los familiares. Y sabes que el padre nunca le dijo a mi papá, estás mal. Nunca se confrontó, porque prefieren mantener a la gente en paz. Prefieren mantener a la gente cómoda, no incomodarlos espiritualmente antes que predicarles santidad. Ahora, eso era antes de las iglesias católicas, no sé cómo esté ahorita, espero ya estén dándoles duro. Pero ¿qué pasa con los cristianos? También hay iglesias cristianas cómodas, que no se confronta, que se prefiere mantener a la gente en paz en lugar de incomodar. Yo sé que ahorita te levantaste y dijiste, voy a ir a la iglesia a gozarme en Dios. Y luego llegas y escuchas un sermón como este. Dios confronta. Oseas capítulo 4, versículo 6.
Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, si conoces la palabra de Dios, sabemos que es un Dios de amor, pero es un Dios justo. Sabemos que es un Dios justo, y siendo justo va a confrontar y decirte cuando estés mal. Cuando no hay confrontación, el pecado se normaliza. Imagínate que lleguen aquí y luego de repente esté alguien aquí en el servicio y tomándose unas cervecitas porque está buena la prédica. O que entre Yael y de repente con su cigarro aquí Yael y aventando humo para todos lados. Cuando no hay confrontación, el pecado se normaliza. Y cuando hay pecado, el Espíritu Santo se entristece. Voy a repetir eso. Cuando hay pecado y se normaliza, el Espíritu Santo se entristece. Ya no se puede mover libremente. Llegas a la iglesia y sientes un pesar. No te sientes en paz. El Espíritu Santo ya no puede obrar en ti porque estás pecando. Efesios 4, versículo 30. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. ¿Sí? Dios se pone triste. No entristezcáis al Espíritu Santo, dice el texto, el Espíritu Santo de Dios. Hay iglesias que solo quieren agradar a los hombres. Hay iglesias que solamente quieren agradar a los congregantes. Ahora, si estás aquí, yo sé que es porque la iglesia te agrada. Es porque la iglesia te gusta, porque te gusta convivir con los hermanos, porque te gusta escuchar la palabra de Dios. Y gloria a Dios por eso. Pero algo que tengo bien claro es que no voy a cambiar las predicaciones que Dios me dice, habla a mi pueblo. No voy a omitir la palabra de Dios para suavizar y hacer que la gente se sienta bien. Pastor, es que a cada rato me apedrea. Pues ya cambia. Si no quieres que te caigan las piedras. He hablado con hermanos y les digo, si me permites, porque obviamente, aunque soy el pastor de la iglesia, no todos, amén, son miembros de la iglesia. Hay visitantes, hay gente que viene por un tiempo, pero yo he hablado con hermanos y les digo, si me permites hablar a tu vida como pastor y te abres conmigo, yo te voy a decir cuando estés mal. Yo no te voy a tapar ni te voy a decir, muy bien, vas muy bien. Cuando estás mal, estás mal. No te voy a tapar, no te voy a sobar la espalda. Si estás haciendo algo en contra de lo que dice la palabra de Dios, te lo voy a decir. Ahora, hay formas de decir las cosas. ¿Ven? Con gracia, con amor. A veces cuando no entienden y son bien cabezones, duro y directo. A la cabeza, como dicen. Pero hay formas de tratar con la confrontación. Tengo más de 13 años en Dios, más de 13 años en el compañerismo en esta iglesia, que la verdad, yo sé que hay muchas iglesias buenas fuera de nuestro compañerismo, pero me encanta la sana doctrina que maneja. Me encanta que se predica lo que se tiene que predicar. Me encanta que no se tolera, amén, el pecado. Yo sé que no es la única iglesia, pero sé que se predica la palabra de Dios completa, sin restricciones. Y si algo estamos haciendo que no está de acuerdo con la palabra de Dios, lo corregimos y lo aplicamos. Y cuando te digo completa, dentro de este complemento va la confrontación. Dice en 2 de Timoteo 4, versículo 3, 2 de Timoteo 4, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Una iglesia sin confrontación tiene mensajes bien bonitos para tus oídos, pero muy pocas vidas transformadas. Puedes ver la iglesia llena, pero ¿cuántas de esas personas van a ir al cielo realmente? Pueden tener los cultos, los servicios llenos, pero como siempre te he dicho, no me importa que la iglesia esté llena o haya 30, 20, 40. Lo que me importa es que tú estés seguro que vas a ir al cielo. Para eso estamos aquí. Para eso se plantó la iglesia, para salvar almas.
no para decirles, van muy bien. Ahora, unos van bien, por eso les digo que van bien, pero se confrontan. La confrontación es para eso, para decirte, estás mal, estás en pecado, tienes que cambiar, arrepiéntete y deja de pecar. Quiero ver como segundo punto, la confrontación también es amar. Volviendo a la historia de David y de Natán. Natán era un gran profeta de Dios. Y sabes, fue muy sabio al llegar con David. Pero demasiado sabio, la verdad que me sorprende la tranquilidad con la que llega. No llega acusando y diciéndole, David pecador, falso, rey mentiroso. No llega diciéndole, adúltero, asesino. Llega con tanta sabiduría que llega tranquilo y David se siente en paz. David empieza a charlar con él y Natán suavemente empieza con una historia. Había una vez 2 hombres, uno con una corderita, otro con ovejas. Uno tenía mucho, otro solamente tenía una. Y el que tenía muchas le robó la única que tenía al otro. Y David solo salta, se enoja y dice, ese merece morir. Y me imagino a Natán nada más viéndolo. Merece morir. Tú eres ese hombre. Tú hiciste mal. Estuviste mal. Dios ha visto tu pecado y habrá consecuencias por esconderlo. Ahora, iglesia, quiero que entendamos algo. La confrontación no es llegar y humillar a la persona. Así nunca te los vas a ganar. ¿Ven? Yo me acuerdo de un hermano en una iglesia que estaba y estábamos evangelizando, dando volantes, y un señor llega y le dice, no. Y el hermano lo agarra. Sí, tienes que ir a la iglesia, necesitas cambiar, tal. Pero el señor se molesta, hace papelito, hace bolita el volante y se lo avienta al hermano. Y el hermano enojado, te vas a ir al infierno por rechazar a Dios. No se hace de esa manera, amén. Tenemos que saber confrontar. Tenemos que entender que la confrontación no es humillar, no es exponer, no es rechazar. Lo que se busca con una confrontación es que esa persona pueda entender su pecado y cambie. El juzgar a la persona solamente no le ayuda a nada. Yo no quiero que nadie vaya al infierno. ¿Tú sí? Confronta. Pero confronta sabiamente. El amor verdadero confronta. Yo siempre que tengo a mis niñas y las corrijo y las regaño y a veces toca tablita. Ay, me va a ver Mariana otra vez. Van a mandar el tiro. A veces toca tablita y las confronto porque las amo. No las confronto gritándole, humillándolas, diciéndole que de todo lo malo cuando estás enojado. Se confronta con amor. Es bien simple. Si no confronto, no amo. ¿Ven? Dios te ama y por eso te confronta. Estaría mal el dejarles pasar todo lo malo que están haciendo. Dios no sería un Dios de amor si nos dejara hacer todo el pecado que quisiéramos sin traer una confrontación, porque sabe que vamos a ir al infierno. Si no confronto, no cuido. Como pastor, yo sé que voy a dar cuenta de mi familia, voy a dar cuenta de mis hijos, de mi esposa y de lo que estoy predicando. Ya si tomas la decisión tú diferente, ese ya no me eches la carga a mí. Pero confronto porque cuido. No te estoy protegiendo si te estoy sobando la espalda y diciéndote, no pasa nada. No te ayudo a que llegues al cielo si tapo tu pecado. Si estás mal, estás mal. Y te lo digo abiertamente. Proverbios 27, versículo 5. Proverbios 27, versículo 5. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Dios nos ama tanto. De hecho, dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que Jesús es la muestra más grande de ese amor. Pero ¿sabes qué hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? Confrontó.
Sí, predicó, hizo milagros, anduvo llevando el evangelio. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Confrontaba a los fariseos. Esos no se salvaban de nada. Hasta les llamaba serpientes, hipócritas, sepulcros blanqueados. Ahora, nosotros no somos Jesús, ¿no? Él lo hizo porque tenía esa autoridad, lo que estaba hablando la vez pasada con mi hermano Gerard. Pero llegó y confrontó también, sabiamente, a la mujer samaritana. ¿Cuántos se acuerdan de ella? Lo puedes leer en tu tiempo en Juan capítulo 4. Y llega Jesús y empieza a evangelizar a esta mujer y le empieza a decir: yo soy, tú debes de pedirme agua. Y esta mujer llega a un punto donde Jesús tiene que confrontar su pecado sabiamente. Y le dice: tú has tenido 5 maridos y con el que estás ahorita no es tu marido. Asústame. Ya 6. Pero le dijo en lo que estaba mal. Y después la mandó, bueno, no la mandó, ella fue y dijo a todos lados: Él es el Mesías. Cambió su vida esa confrontación. Ahora, ¿cuántos se acuerdan de la mujer adúltera? ¿No? ¿Se me llevan a pedrear? Lo puedes leer en Juan capítulo 8. Jesús está ahí con esta mujer y primero llega, la protege, le dice: si alguien está libre de pecado, tire la primera piedra, nadie la condena, se van. Y antes de que se vaya esta mujer, Jesús no defendió su pecado, Jesús la defendió a ella. Pero al pecado le dice: vete y no peques más. Confrontación. Defendió a la mujer, pero confrontó su pecado. Jesús también confrontó a uno de sus discípulos. Así que si eres discípulo mío, espera que te diga cuando estés mal. No les gusta el amén. Confrontó a Pedro. En el libro de Mateo 16:23 dice, Mateo versículo 23, capítulo 16 dice: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ya imagino a Pedro cómo se ha de haber sentido. Jesús me dijo Satanás. Pero lo confrontó. Confrontar el pecado, te digo, no es juzgar, no es humillar, no es exhibir. Es hacer que la otra persona reconozca su error, o al menos hacérselo saber. Como cristianos podemos confrontar. Muchos cristianos dicen: yo no puedo juzgar a nadie. No estás juzgando, estás confrontando. Sabes que están pecando, diles que están pecando, diles que dejen de hacerlo. Ya del juicio, del castigo, de lo demás se encarga Dios. Tú cumple con confrontar. Dice en Apocalipsis 3 versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo, eso le toca a Dios. La diferencia entre reprender, castigar, juzgar, a confrontar, es que cuando juzgamos, y somos buenos para eso, nos gusta juzgar a las personas, pero cuando normalmente juzgamos, no lo hacemos con un juicio justo. Somos humanos, nos equivocamos y condenamos y juzgamos y reprendemos y castigamos, pero no cambia nada. No te ganas a las personas para Cristo, no haces que se vuelvan de su pecado, pero todo lo contrario, cuando confrontas, esa persona se redime. Esa persona es salvada, es rescatada del pecado, porque lo sabes hacer sabiamente. Y aunque no le estás tapando, ni lo estás aplaudiendo el pecado, estás confrontando sabiamente. Cuando voy a evangelizar, ¿sabes? Sí les hablo del amor de Dios, pero les pregunto a la gente: oye, ¿sabes que hay un cielo y un infierno? Dios no quiere que estés en el infierno. Y si estás haciendo cosas malas, deja de hacerlo, Dios te puede perdonar. Suena diferente, ¿verdad? A que le digan: eres un pecador y te vas a ir al infierno. Tienes que entender esta gran diferencia. Juzgar es apuntar con el dedo a las personas y señalarles lo malo que están haciendo. Cuando confrontar es extenderles las manos y decirles: Dios te puede restaurar.
Dios puede cambiarte. Es darle la mano, darle el consejo, enseñarles y decirles, estás mal, pero puedes cambiar. Eso es confrontar, iglesia. Y eso espero que hagan mañana. Gálatas 6, versículo 1. Gálatas 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y falta le puedes llamar pecado, error, caída, vosotros que sois espirituales, restaurarle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Siempre considérate. ¿Cómo te gustaría que alguien tratara contigo? Nadie está exento de pecar, de caer, de fallar. David, un hombre conforme al corazón de Dios, falló. Ahora considérate a ti mismo. ¿Cómo te gustaría que alguien te llegara y te dijera, deja de pecar? Que te exhibieran, que le dijeran, pusieran todos ahí en tu muro de Facebook. ¿Cómo le dicen ahora? ¿Muro? En tu muro de Facebook, ya pecador, deja de tomar. O que lleguen con un altavoz afuera de tu casa, hey, este está pecando. Considera, ¿cómo te gustaría que alguien te ayudara a salir de tu pecado? Juzgándote, señalándote, gritándote, diciendo, te vas a ir al infierno. Dice, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Quiero ver como último punto, Dios confronta, pero también restaura. Dios confronta, pero también restaura. Las palabras de Natán el profeta hacia David, aunque fueron unas palabras sencillas, una historia inventada, hicieron que David sintiera una gran convicción de su pecado. Una historia sencilla reflejando lo que él había hecho con otras personas diferentes. Y al final decirle, tú eres ese hombre. Hicieron que David se quebrara y reconociera a Dios todo lo ve. Dios todo lo sabe. Pequé contra Dios. Dice en 2 Samuel 12, versículos 7 al 10. 2 Samuel 12, 7 al 10. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo le diste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Una buena confrontación del profeta Natán. Primero hizo que David reconociera su pecado. Eso es lo que tenemos que hacer. Oye, ven, estás pecando y estás mal. Si te dicen que no, hazlo entender otra vez. Pero cuando ya te dicen he pecado, ahí empieza Natán a decir, oye, Dios te ha dado esto. Dios te entregó el reino. Tienes muchas mujeres en ese tiempo, tienes muchas mujeres. Dios puede darte todavía más. ¿Por qué pecaste? Ahora tú puedes llegar con esa persona y decirle, has pecado contra Dios. Y si él lo reconoce, ella lo reconoce, Dios te ha dado la vida. Dios te ha dado una nueva oportunidad. Dios ha entregado a su hijo a morir por ti. ¿Por qué sigues pecando? Eso es una confrontación sabia. ¿Ven? Una buena confrontación llega directo al corazón de la persona. A David no le quedaron excusas. No dijo, yo no fui. No había justificaciones. Sabía que Dios había mandado a Natán y aceptó su pecado. Pero sabes, Dios confronta no solamente para hacerte sentir culpable. Dios confronta para hacerte libre. Dios confronta no para hacerte sentir miserable, triste, tener miedo.
Dios te confronta para que seas libre del pecado. Y de que eso que sientes cuando ocultas el pecado, ya no lo sientas, porque se siente bien feo esconder el pecado. David pudo entender esto. No se enojó con Natán, no metió excusas, no se enojó con Dios. Él entendió su error y aceptó la corrección. Y aunque hubo consecuencias, David cambió después de eso. Sabes, si tú estás pecando, espero que no, pero si tú estás pecando, deja de hacerlo. Dios te ha dado tanto en tu mano, ha entregado a su Hijo a morir por ti, que no merece la pena que sigas pisoteando la sangre de Cristo. Lo mejor que te puede pasar cuando te confrontan es que cambies. Es que dejes que Dios hable a tu corazón, que el pastor, que el hermano, que la hermana, que alguien llegue y te diga, estás mal, y dejes de hacerlo. ¿Por qué? Porque quizás puedes ahorrarte las consecuencias. O quizás ya va a haber consecuencias. Pero aún Dios puede restaurarte. Dice en Salmos 32, versículo 3 al 5. Salmos 32, versículo 3 al 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David es conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Y no porque fuera perfecto. Era un humano igual que nosotros. Pero buscaba a Dios. Se arrepentía. Seguía adelante. Y aún en esta situación donde estuvo envuelto en un pecado grave, o 2 pecados graves, o 3 pecados graves, adulterio, asesinato, mentira, fue confrontado y respondió con un corazón bueno. Fue confrontado y decidió arrepentirse. Dice en 2 Samuel 12, versículo 13: entonces dijo David a Natán, he pecado contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David escuchó al profeta, y te digo, no se defendió, no puso excusas, no se victimizó, como muchas veces lo hacemos. Se arrepintió, reconoció su error. Toda confrontación correcta te va a llevar a un arrepentimiento genuino. ¿Puede haber consecuencias del pecado? Puede haber. Salió embarazada, ¿sabe? Murió el hijo de David. Pero si te arrepientes, Dios te perdona. Natán le dice a David, Dios ha remitido tu pecado, no morirás. No se te quitará el reino. Dios no destruye a David por su pecado, lo restaura, le enseña, estuviste mal, no lo vuelvas a hacer, va a haber consecuencias, pero yo sigo contigo. Y aunque hubo consecuencias, David siguió siendo el rey, David siguió buscando a Dios, y Dios lo siguió usando para cosas grandes. De Betsabé, esta mujer con la que David adulteró, después nace Salomón. ¿Y saben quién es Salomón? El hombre más sabio de todos los tiempos, según la Biblia. Digo que era Jesús, pero Jesús era el hijo de Dios. Pero bueno, eso es otro tema. Salomón. ¿Y sabes qué hizo Salomón? Fue quien hizo el templo de Dios. Y más que eso, de Salomón viene el linaje o la descendencia hasta llegar a Jesús. De Betsabé y de David, un pecado anterior. La confrontación es necesaria, iglesia. ¿Ven? Tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios bueno, un Dios que perdona, pero confrontar es parte de esa gracia de Dios. Dice en Romanos 5, versículo 20, Romanos 5, versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Iglesia, hoy Dios sigue enviando Natanes. Necesitamos Natanes en nuestra vida. Y no hablo solamente de hombres. Hay personas, hay hermanos, hay hermanas que Dios puede tratar contigo, hablar a tu vida si sabe que estás mal. Dios puede hablar mediante su palabra, simplemente con escuchar una predicación, con abrir tu Biblia y hacerte una confrontación directa. El Espíritu Santo puede hablar directamente a tu vida en oración y decirte estás mal. Tu pastor puede hablarte directamente y decirte deja de pecar. Pero ¿cómo vas a responder a esa confrontación? Arrepiéntete, sigue adelante y Dios nos va a ayudar. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestros rostros en reverencia.